allí conectados con nosotros, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Pero ahora viene una manera en la que podemos seguir adorando al Señor y es dándole a Dios lo que es de Dios y entendiendo que nosotros no trabajamos meramente por dinero. La escritura en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, y en uno de los pasajes tal vez más controversiales para mucha gente, y digo para mucha gente que tiene problema con el dinero, para la gente que tiene problemas en su corazón de avaricia, de codicia o de quién sabe qué tendrán en su corazón, dice así la escritura: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo primero que él dice es que él no cambia, o sea que lo que funcionaba para él como leyes morales hace años sigue funcionando hoy. Y leyes civiles, tal vez algunas morales han cambiado, no por el Señor, pero por la humanidad. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El Señor está diciendo: ustedes me han robado. Y nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia a ser conchudos o cínicos y decir nosotros, pero ni en qué te hemos robado. ¿Acaso ni que usted necesita dinero, Dios? Pero mire lo que continúa diciendo: en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces aquí hay tal vez es uno de los puntos álgidos del cristianismo, donde muchos dicen que el diezmo ya no existe, que prescribió las ofrendas. Y de hecho hay gente que sube videos a YouTube diciendo, eso ya no existe, eso ya no es para esta época, pero al final piden donaciones. La misma cosa, simplemente es lo mismo pero con diferente nombre. Entonces, dice aquí: malditos sois con maldición toda, porque vosotros la nación toda me habéis robado. La palabra aquí malditos es estar preso, secuestrado, atado, encadenado, amarrado fuertemente. Y creo que nosotros queremos cualquier cosa menos eso. Y realmente creo que la iglesia del Señor debe entender que esta oportunidad o este momento en un servicio no es el momento en que piden plata. Eso es tener una perspectiva muy miope y tal vez tener un corazón demasiado metalizado y materializado. Este no es el momento en que nosotros pedimos plata. Este es el momento en que nosotros le decimos a usted que puede darle al Señor lo que es del Señor, que puede honrar al Señor con sus bienes. Tal vez usted desde que se cerró el templo físico viene a estos servicios y tal vez usted no da ofrenda o no diezma, porque eso de la tecnología es muy difícil, o yo que me voy a poner a llamar, pero es la manera que tenemos de hacerlo, es la manera en que podemos hacerlo. Piense usted, ¿cuánto tiempo lleva? Que tal vez por no sacar su tarjeta y tal vez hacer lo que tiene que hacer por pereza o porque, yo no quiero, está dejando de obedecer la palabra de Dios. Si es porque usted no es muy experto con la tecnología, están sus hijos, o simplemente llame a Elizabeth, pero no se deje meter en este problema de estar en una situación incómoda frente al Señor, donde tal vez con su actitud le diga: Señor, ¿sabes qué, Señor? Tú me has dado mucho y no quiero hacer ningún desgaste, ni algún esfuerzo, ni llamar a nadie, ni nada de tecnología para honrarte. No, creo que esa no es la actitud. Creo que nosotros debemos ser gente muy consciente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y como decía una hermana con la que hablamos esta semana, dice: a veces nosotros tomamos las palabras de los pastores como si nos ofendieran o nos agredieran, y a veces ustedes nos regañan por nuestro bien, y hay gente que se enoja y se resiente y hasta se va del ministerio. Dice: pero a nosotros a diario en nuestro trabajo nos meten unas regañizas y al otro día puntuales ahí estamos.
Creo que nosotros debemos revisar nuestra actitud en esto de lo que es las finanzas. Si usted es de los que no se ha atrevido a frenar porque la tecnología lo atropella, pídale el favor a sus hijos o a su esposa o a su esposo, al que usted vea en su casa que puede hacerlo. No deje que esta situación le impida a usted honrar al Señor con lo que Él le ha dado, con lo mucho que Él le ha dado. Tal vez usted es uno de los no muchos que han preservado su trabajo y puntualmente está allí. Creo que usted tiene muchas razones para honrar al Señor con sus bienes, con sus primicias, con su ofrenda, con sus diezmos, o si usted quiere llamarlo, con sus donaciones, como usted lo considere. Pero que sea una oportunidad, no que este ministro le está pidiendo que dé dinero. Yo realmente lo que estoy diciendo es, dele al Señor lo que es de Dios. Trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo veo que los hermanos que son fieles en estas cosas están 1 o 2 escalones en promedio de los que no lo son. Tal vez los que no son tan fieles en esto viven bien, porque el Señor es bueno y es misericordioso. Pero yo sí puedo ver la diferencia en los colegios que estudian sus hijos, en la vida en paz que llevan, en muchas maneras yo lo puedo ver. Y por eso yo le quiero decir, este no es el momento en que nosotros pedimos plata, porque nuestra visión no depende del dinero, depende enteramente del Señor. Pero usted y yo tenemos que ser conscientes que en nuestras bolsas, en nuestras wallets, hay un dinero que pertenece al reino de los cielos. En donación, en ofrenda, como usted lo quiera llamar. Pero salga de esa apatía y dele a Dios lo que es de Dios. No se busque que tenga que pasarlo por un molino difícil para que usted entienda. No estoy diciendo, ay, el pastor nos está asustando. No, estoy diciendo lo que dice la palabra. Al pueblo de Israel le dijo, malditos sois con maldición la nación toda. Yo no me quiero meter en problemas con el Señor. Simplemente quiero darle a mi Señor lo que Él ha dispuesto en mí, que yo dé. Ya algunos dirán que eso es del Antiguo Testamento. Sí, pero en el Nuevo Testamento, usted lo puede ver en el libro de los Hechos, capítulos 5 y 6, la gente no traía el diezmo, traía el 100%. Y realmente no estamos pidiendo eso, porque eso ya es manipulación. Simplemente ellos lo hacían porque les nacía de corazón, porque así debe ser. La donación, la ofrenda, como usted lo quiera llamar, debe ser espontánea y voluntaria, porque finalmente la obediencia a Dios en cualquiera de sus demandas, bien sea de respetar, de dar económicamente, de orar, de todo lo que el Señor nos demanda, finalmente para nosotros es voluntario. Si lo queremos hacer bien, y si no, Él no nos va a poner un policía ahí para que lo hagamos. Pero sí vamos a tener un encuentro con Dios donde vamos a tener que rendir cuenta de todo, de nuestra obediencia a Dios. Después de esta exhortación, salga de su zona de comodidad y dale el favor a alguien que le ayude con esto. Llame a la iglesia, siga los consejos, quedamos ahí. Gracias. Proceda.
Regresamos. Aquí estamos para compartir esta mañana lo que realmente es importante, la palabra de Dios. Alístese porque en un futuro, tal vez el próximo mes, vamos a separar. Les estaremos confirmando la fecha, una semana de ayuno y de oración. Básicamente el ayuno es usted escoge los días que usted puede ayunar, o ayuna a mediodía, o ayuna de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día, ayuna a mediodía. Va a ser ayuno de alimentos, no vamos aquí a ayunar de Facebook, ni de Instagram, ni esas cosas. Si lo puede hacer, está bien, pero eso no es un ayuno, eso es dominio propio. Y vamos tal vez a tratar en las noches, les vamos a confirmar esto, de conectarnos por Zoom y media hora estaremos dirigiendo de alguna manera o por ahí, a través de este canal, media hora de oración durante esa semana. Les confirmaremos la fecha, esté muy pendiente para orar y ayunar, porque tenemos como todos los temores de que mucha gente se esté enfriando por este distanciamiento social, que Dios quiera que no se convierta en distanciamiento espiritual. Entonces tengan ustedes mucho cuidado, estén muy pendientes, seguramente puede ser la primera semana de septiembre, vamos a tratar de hacerlo, o ya les confirmaremos la fecha mejor, para que usted se una con nosotros todos los días a orar una media hora, y usted decida el tiempo que usted quiere ayunar, si quiere ayunar 2 o 3 días, si quiere ayunar mediodía todos los días, si quiere ayunar un día sí, un día no, eso usted lo decide. La idea es que ayunemos y busquemos de la presencia del Señor. Ya les confirmaremos en un futuro las fechas de esta situación. Muchas gracias a todas las personas que se conectan, que comparten esta conexión. Sé que algunos de ustedes por trabajo se conectan apenas termina el servicio, u otros se conectan más tarde. Ayúdennos a que la palabra de Dios corra. Seguiremos hablando y predicando como siempre la palabra del Señor, y para eso hoy vamos a ir al Evangelio según San Marcos en el capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y le voy a pedir que esté muy atento porque hay bastante información y quiero tratar de sacarla en el menor tiempo, conciso, breve y claro. Dice así la escritura. Hay un título que dice allí: Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba, obviamente había un fuego allí, mirándole, dijo: ¿Tú también estabas con Jesús Nazareno? Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Estamos aquí en una situación bastante interesante, en la negación de Pedro a Jesús. Y tengo una introducción que nos puede ayudar a ubicarnos en este contexto, en esta mañana, en una predicación que llamaremos Fuego extraño con personas incorrectas. Fuego extraño con personas incorrectas. Es inevitable ver que frente a la valiente confesión que Jesús estaba haciendo ante el Sanedrín primero y luego ante Pilatos, que él era el Mesías, ver la cobardía de Pedro, negando 3 veces
que conoce a Jesús. No cabe duda de que Cristo sí tendría muchas razones para avergonzarse de nosotros, mientras que ningún hombre, ninguno, tiene un solo motivo para avergonzarse de Jesús. Por esto es aún más incomprensible como creyentes o con nosotros como creyentes neguemos al Señor. Eso nos sucede en ocasiones y lo negamos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, con las personas que compartimos, en los lugares a que vamos. Todos nosotros, todos los que estamos en la iglesia del Señor, hemos fallado al Señor de muchas maneras. Y normalmente cuando eso nos pasa, no nos gusta que los demás lo sepan. Y somos renuentes a reconocerlo. Y si lo reconocemos a medias, no correctamente, que fallamos. Sacamos argumentos pueriles como todo el mundo falla, usted por qué me juzga, usted no es nadie, es que ustedes no comprenden, ustedes solo se acuerdan de mi pecado. No es eso, es que somos renuentes a reconocer que hemos fallado y queremos, como siempre, minimizar que lo que hicimos fue grave. Ay, pero todo el mundo lo hace, precisamente porque todo el mundo, ese mundo necesitaba un salvador, porque todo el mundo, como tú y como yo, vivimos cometiendo las mismas tonterías. Es que necesitamos un salvador. Si las cosas que nosotros ahora hacemos o nos equivocamos fueran mínimas, pues no se necesitaría un salvador. La gente dice, ay, pero yo no hablé mal de nadie. Claro que hablaste mal de alguien. Ay, pero eso no se llama murmurar, eso se llama charlas educativas. No, eso se llama murmurar. Ay, pero qué tanto problema si uno va y se toma uno sus 2 o 3 tragos, eso uno no se emborracha. Hay gente que se emborracha con uno. Miren, no relativicemos el pecado. Pecado es pecado, punto. Tengamos la suficiente humildad, madurez y gallardía para reconocer que nos equivocamos. Contrario a la gran mayoría, Pedro hace público este fracaso. Un fracaso vergonzoso que tanto dolor le había causado. La Biblia no es un libro que esconde los fracasos de los hombres o los idealiza. Hoy en día vemos las historias de algunos ministros del Evangelio, de algunos pastores, y cuando uno lee sus libros, todos son prohombres. Esta gente nunca se equivocó y siempre andaban en una nube de la gloria. Esta gente nunca se equivocó y los presentan como gente que estaba todo en su contra y lo lograron todo en el nombre del Señor. Pero nunca nos muestran sus defectos, nunca nada. Hay algunos libros que realmente sí nos permiten y que los mismos autores reconocen, me equivoqué en esto. Pero la gran mayoría nunca proyectan esa idea, contrario a lo que nos enseña la Escritura. Y esto que está aquí en la Escritura fue Pedro mismo el que se lo reveló a Juan Marcos. Debemos recordar que el primer evangelio que se escribe en la Biblia es el Evangelio de Marcos. Y Marcos estaba casi que bajo la égida y protección en muchos años del apóstol Pedro. Entonces la fuente de información de Marcos para su evangelio fue directamente el apóstol Pedro. Pedro lo hizo para que nosotros aprendamos importantes lecciones a partir de lo que a él le ocurrió. Porque a veces estamos en un fuego extraño como estuvo Pedro, con gente extraña, con gente incorrecta, y terminamos negando a Jesús. Todos hemos pasado por ahí, en mayor o menor escala, todos. Y hay muchos que se quedaron en esos fuegos extraños y con esas personas incorrectas. Pastor, ¿usted cuando se refiere a personas incorrectas se refiere a impíos? No, en la iglesia también hay personas en las cuales nosotros sabemos que es incorrecto juntarnos con ellos. Debemos amarlos, respetarlos, honrarlos. Pero ni su estilo de vida, ni el estilo de sus conversaciones, ni el estilo de lo que hablan son correctos, no nos levantan, nos llevan hacia abajo.
cualquier persona que siembra enemistad, duda o discordia entre los hermanos es abominación a Jehová. Eso no es una falta menor. Por eso Pedro nos quiere dejar enseñar, nos quiere dejar ver por qué él terminó negando a Jesús. Porque se sentó alrededor de un fuego extraño con personas incorrectas que lo acorralaron. Y aquí tenemos algunos pasos que quiero compartir rápidamente. Primero, Pedro estaba en el lugar equivocado. ¿Cómo así, pastor? Si él antes estaba viendo qué le pasaba a Jesús, ahí en el patio lo alcanzaba a ver. Sí, pero espera un momento, porque para eso está la Escritura, para aclararnos cosas que nosotros suponemos que son cuando no lo son. Después del lamentable incidente en el huerto del Edén, en Getsemaní, al último lugar donde Pedro debiera y hubiera pensado ir, era la casa del sumo sacerdote. Pero precisamente allí estaba. Así somos. Pasa lo que pasa y nos vamos para el lugar equivocado. Y usted dirá, pero si se fue a ver qué le pasaba a Jesús, espere porque la Escritura nos va a aclarar que Pedro estaba en el lugar incorrecto. Una criada lo reconoce como discípulo de Jesús y a pesar del peligro que estaba suponiendo para él, aún así, allí siguió. Hay cristianos que ven el peligro de estar ahí al lado de personas que no son correctas y siguen allí. Como dicen aquí, están bien mensos. Y aunque papá, mamá, amigos, pastores, esposo, esposa, hasta los hijos le digan, no te conviene, aléjate. Ay, déjeme, yo soy libre de andar con quien quiera, o es que ahora va a manejar mi vida. No, pero uno sí le puede decir a la gente que hay personas que no convienen, que hay amistades que no convienen, que son personas incorrectas que te van a llevar a fuego extraño. Y eso nos pasa, vemos el peligro y en vez de alejarnos, seguimos allí. Jugamos con candela, dicen. El Señor le había dicho, mire lo que le había dicho el Señor, que por el momento no le podía seguir. Algo a lo que él no quiso hacer caso. ¿Cómo así? Jesús ya le había dicho, mire, va a pasar esto, ustedes no me sigan. Pero Pedro se creía superior a los demás y desobedeció al Señor. Desobedeció al Señor. ¿Cómo sabemos que Pedro estaba en el lugar incorrecto? Mire lo que dice el Evangelio. Juan 13, 36, 37. Jesús estaba hablando de lo que iba a pasar esa noche. Y mire lo que dice. Le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguiréis después. A donde yo voy, es decir, a ese juicio injusto que le iban a hacer, a ese arresto injusto y nefasto que le iban a hacer, y todo lo que venía no lo podía seguir ahora, mas después sí. Mas después sí. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y ahí es cuando el Señor le dice, a ver, Pedro, antes de que el gallo cante, 2 veces tú me negarás, 3 veces. El Señor ya le había dicho, tranquilos, vayan a algún lugar, seguro váyanse todos. No se preocupen, no me sigan en este momento. Esa era una lucha que tenía que hacer Jesús solo por nosotros. Pero nosotros a veces el Señor nos dice, no te vayas a determinado lugar, no vayas allá, no hagas eso. Y allá vamos de cabeza. Y allá vamos, y entonces resultamos sentados con personas incorrectas alrededor de fuego extraño y nos vamos a meter en problemas, porque cuando uno desobedece a Jesús, termina en problemas. Ay, pero qué de malo le ve que Pedro fuera y lo siguiera y estuviera ahí, se sentara con la gente y todo. Mucha gente piensa así, ay, qué de malo tiene que yo vaya y hable con esas personas y tome café y haga esto y haga esto. Si el Señor ya te ha dicho a través de tu esposo, esposa, hijos, pastores, líderes de la iglesia, hermanos, consejos, de todo, que no lo hagas, no desobedezcas al Señor. ¿Dónde estás ahora? Porque no solo es el lugar físico, pero también te puedo preguntar o nos podemos preguntar del lugar espiritual en que estamos ahora. ¿Estás en el lugar correcto? O como Pedro, estábamos en el lugar equivocado por desobediencia, con las personas equivocadas por desobediencia, alrededor de un fuego extraño por desobediencia. Segundo punto, fuego extraño, personas incorrectas, así se llama.
Pero este es el segundo punto y antes de ir a ver una primera imagen. Pedro esperaba para ver qué ocurría con Jesús, pero terminó acercándose a personas incorrectas que se calentaban en fuego extraño, un fuego extraño que para él lo era, y se mezcló con ellos como uno más. ¿Cuánta gente? Con sus actitudes, con sus maneras de vida, con sus maneras de hablar, con sus maneras de niegan a Jesús. No, yo no niego a Jesús. Cuando hablas mal de un hermano en la iglesia, niegas a Jesús. Cuando no obedeces lo que... pero tengo razón en lo que hablo de ese hermano. Si tienes razón, ve y díselo al hermano. No se lo digas a las personas que no tienen nada que ver. Díselo al hermano, no a nadie más. No hables mal de nadie, no comentes, no murmures de alguien si la persona de la cual estás hablando no está presente y pueda rebatir, debatir o argumentar correctamente contigo. Cuando hacemos eso es murmuración. Y no subestimes el pecado de la murmuración, porque uno de los grandes pecados que llevó a una generación a caer en el desierto fue la murmuración. Muchos creyentes, aunque han visto la gloria de Dios y aunque han visto milagros, no van a alcanzar las promesas de Dios porque tienen un corazón murmurador, tienen un corazón que por todo se queja, que templo feo, que el pastor gordo, que la pastora flaca, que la música alta, que siempre los mismos, que siempre el mismo cuadro, que siempre las mismas canciones, que sí, por todo se quejan y por todo aprovechan para defenestrar, murmurar. Hablan mal de la niña bonita de la iglesia, del muchacho simpático de la iglesia, hablan mal de los hijos de los líderes, hablan mal de los hijos de los pastores, hablan mal del presidente, hablan mal de los gobernadores, hablan de todo el mundo. Esas son personas incorrectas para tu edificación espiritual. Pero van a la iglesia, sí, pero no, como dice mi suegra, no todo el que está en un garaje es carro. Aquí en Estados Unidos usan los garajes como storage. Entonces tengamos cuidado con eso. Tengo una imagen ahí, porque cuando negamos a Jesús, finalmente vamos a terminar así, en un gran llanto por negarlo. Entonces, evitémonos problemas, evitémonos situaciones de vida, evitémonos momentos difíciles y vergonzosos para nosotros. Pasa que cuando negamos o le fallamos al Señor Jesús, nos alejamos cerca, nos alejamos estando cerca. Pedro iba a negar a Jesús y lo tenía ahí a la vista. Pedro iba a negar a Jesús 3 veces y lo tenía ahí a la vista. Tan es así que en el Evangelio de Lucas dice que cuando llega, Jesús lo mira. Y Pedro, a veces nos alejamos estando cerca del Señor, o creemos que estamos cerca, pero en realidad estamos lejos. Nos alejamos cerca con personas incorrectas alrededor de fuego extraño, para quienes le aman y le sirven. Hay lugares, hay personas, hay conversaciones, hay situaciones de vida que no son las tuyas. No como líder, no como hijo de Dios, no como servidor de Dios, no como cristiano, no como discípulo de Jesús. Hay situaciones donde no debes ir. A mí me invitan a veces a muchos lugares. Me han invitado a fiestas en lugares exóticos. Y yo digo, averiguo, ¿qué lugar? Eso es un antro, eso es un roto, eso es un desnucadero, eso es una discoteca. Yo no voy por allá. No porque me contamine, no porque es que definitivamente hay lugares y hay conversaciones y hay fuegos extraños en los cuales nosotros como hijos de Dios no nos debemos sentar ni alrededor de ese fuego ni con esas personas. Eso mina tu fuerza espiritual. Una de las cosas más lamentables que yo veo en el cristianismo de hoy en día y que mucha gente no lo está considerando es las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso dice la Escritura. Ten mucho cuidado, porque tu vida espiritual se va endureciendo, te vas enfriando y ni cuenta te diste.
Al encontrarse en ese lugar supuso un acto de desobediencia al Señor. El juntarse con los enemigos de Jesús y de su reino fue el primer paso para la negación. Cuando tú te juntas con personas que no entienden quién es Jesús ni cómo funciona su reino, cuando tú te juntas con personas que no saben cómo se corre un ministerio, que ellos asumen o que creen que saben cómo se debe, es que en la iglesia debiera hacerse esto, es que en la iglesia ¿por qué no hacen esto? Es que en la iglesia ¿por qué no hacen esto? Es muy sencillo. Esas personas que están diciendo es que en la iglesia ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué en la iglesia debiera hacerse así? Pregúntate, si él la tiene clara, si esa persona la tiene clara, si ella la tiene clara, ¿por qué no está en el liderazgo? ¿Por qué no es pastor? ¿Por qué no sirve al Señor como pastora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si lo sabe todo, no está funcionando en el reino? Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y Pedro terminó acercándose a un poco de gente que estaban en la casa del sumo sacerdote. En la casa del sumo sacerdote, conocían la religión. Tal vez eran servidores y conocían más que el pueblo el detalle de todas las cosas que el sumo sacerdote hacía. Pero eran personas extrañas, no conocían a Jesús y su reino. Si tú no sabes cómo funciona un ministerio, no lo critiques, sea el ministerio que sea. Y si estás en una iglesia y lo estás criticando, deja de ser infame y solo acércate a Jesús, arrepiéntete y sírvele. Y si tú estuviste sirviendo a Jesús, siguiéndolo como Pedro y sirviéndole, y ahora estás alrededor de fuego extraño con personas incorrectas, vas en camino a negar a Jesús, a Jesús. Eso lo escribió Pedro, no yo. Aquí quedó registrado y por cierto está en los 4 evangelios la negación de Pedro, como para que no nos quede dudas. El encontrarse, tristemente tenemos que reconocer que los cristianos hacemos lo mismo muchas veces. En lugar de resaltar, como luces del mundo, nos comportamos como ellos. Fuego extraño con personas incorrectas. En el momento en que hacemos como ellos, hemos dejado de ser luz y sal para el mundo, para la tierra. Mateo 15, 13, 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Echada fuera, y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tú no te puedes esconder. Jesús puso su luz en ti y en mí. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, una luz y se pone debajo de un almud o de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Tu luz alumbra a todos los que están en casa? ¿O ni siquiera alcanza para alumbrar a tu hogar? ¿Eres tan agrio, eres tan de mal genio, eres tan de mal carácter, eres tan rebelde, eres tan terco, terca? Piénsalo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para los que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Llevamos 2 puntos. El primero, estaba Pedro en el lugar equivocado, y segundo, estaba sentado en fuego extraño con personas incorrectas. Tercer punto, la negación de Pedro. Ya es un proceso y Pedro nos lo describe claro. Desobedeció. Luego se sentó con personas incorrectas en un fuego extraño que lo fueron acorralando y ahora viene la negación. Así nos pasa. Empecemos a desobedecer al Señor porque no estoy de acuerdo con lo que dicen. No estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo. Mire, le voy a hacer una claridad que le va a aclarar mucho en su vida. Cuando Jesús dio la gran comisión, dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Discípulos. Curiosamente no usó la palabra creyentes, dijo discípulos. Y cuando uno va a ver que es un discípulo, es uno que obedece lo que el maestro dice. No lo argumenta, no lo pone en duda. El discípulo obedece fiel y ciegamente a su Señor Jesús.
El creyente, oh sí, usted se sale y el 67% de los estadounidenses y en Latinoamérica el 80% dicen creer en Dios. De hecho, solo en el mundo no suman ni el 3% los ateos, hasta el diablo cree en Dios y teme y tiembla. Entonces, ¿sabe? A veces una cosa es ser creyente y otra es ser discípulo. El discípulo obedece fielmente a lo que dice la palabra. Si la palabra dice ayunemos, ayunamos. Si la palabra dice oramos, oramos. Si la palabra dice perdonemos, perdonamos. Si la palabra dice adoremos, adoramos. No llegamos tarde a la adoración. En el servicio, si la palabra dice ofrendemos, ofrendamos. Si dice donemos, donemos. Si dice trabajemos para el Señor, trabajamos. Si dice no murmuremos, no murmuramos. Si dice no chismemos, no chismemos. Si dice no fornicar, no fornicamos. Eso es un discípulo. Latinoamérica y Estados Unidos está llena de gente creyente en Dios, pero no obediente a Dios. No son discípulos. El discípulo sigue fielmente a su Señor y le obedece. Hecha esa claridad, entonces, ahí está Pedro, un discípulo que se fue al lugar incorrecto, que desobedeció al Señor, que se juntó con personas incorrectas en un fuego, en situaciones que no le convenían, y aquí viene la negación. ¿Qué de la fidelidad hasta la muerte que había prometido a Jesús y al resto de los apóstoles? Se desmoronó y negó al Señor. Suele suceder en la cristiandad y luego terminamos alrededor de fuego extraño y con personas raras, lamentándonos el haber negado a Jesús. Sin crueles torturas, porque a Pedro aquí no lo sometieron a una tortura como la de Jesús. Tan solo eran las preguntas de una muchacha que trabajaba como criada. Cedemos a esto, bajo circunstancias débiles, y negamos al Señor, rodeado de personas incorrectas, en circunstancias incorrectas alrededor de fuego extraño. Muchos creyentes ceden ante el Señor y no necesitan ser torturados. Ceden por un momento de pasión, por una cerveza que lleva otra y otra, o una lineecita de droga, es una sola, o un poquitico de marihuana, es un poquitico de chisme, un poquitico de esto, un poquitico... Y vamos cediendo y empezamos a negar a Jesús. Sin crueles torturas. Cero torturas. Es que el pastor ya no me saluda. ¡Qué tortura tan terrible! De que Jesús sepa quién eres tú. Si padre y madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. No nos compliquemos la vida. Vivamos vidas santas, agradables. Dejemos de buscar excusas para no servir a Jesús, para no estar agradados con Él, para no estar agradecidos. Nosotros con nuestro servicio no vamos a poder pagar una salvación tan grande. Definitivamente no lo vamos a poder hacer, ni que naciéramos 1.000.000 de veces. Pero nuestro servicio es una manera de decir, gracias Jesús, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias. No lo torturaron, una mujer. A veces usted cree que, ay no, pastor, es que no me pude resistir. Y fue que le pusieron un rifle. No. Así somos los seres humanos. Pedro lo dejó escrito para enseñanza suya y mía y dio autorización que en los 4 evangelios se escribiera. ¿Y cómo podía decir que no conocía al Señor si había pasado con Él los 3 años más hermosos de su vida? ¿No había estado Jesús en la casa de Pedro y había sanado a su suegra? ¿No había usado su barca como púlpito improvisado y habían ido juntos a pescar? ¿No lo había elegido como uno de sus apóstoles y lo había enviado a predicar? ¿No había subido con el Señor al monte y había visto la transfiguración? ¿No le había salvado de ahogarse en medio del mar de Galilea? ¿Cuántos momentos entrañables vividos juntos para que ahora dijera que no le conocía? Nosotros hemos vivido los momentos más sublimes de nuestra vida, por lo menos este es su servidor, con Jesús. Pero a veces suele suceder que le negamos y le fallamos. Mire que me incluyo, yo no estoy diciendo ustedes como pecadores. No, negamos y le fallamos.
Porque cuando eso pasa, en vez de ir hacia Él y sus cosas y rendirnos más a Él, nos alejamos y nos separamos de Él y de sus negocios. ¿Sí se ha dado cuenta que la gente, cuando empieza a meterse en problemas, cuando empieza a enfriarse, en vez de acercarse más hacia las cosas del Señor y más hacia la gente que sirve al Señor, empieza a alejarse del Señor y a meterse con gente incorrecta en fuegos extraños? Meses atrás o años antes estaban sirviendo al Señor en los negocios del Señor en un fuego sagrado. Ahora están en un lugar extraño con personas que solo tal vez critican la cristiandad. No importa si son parte o no de la iglesia. Y ya no están sirviendo. Ahora forman parte de los que critican, de los que niegan a Jesús. Y no es que digan, no, yo no creo en Jesús, pero con tu vida, con tus actos. Cuando antes trasnochabas, madrugabas para orar, sacabas el tiempo tuyo para descansar, no, para servirle. Ahora ni siquiera estás presto para decirle a Jesús, Señor, si hay que barrer, yo barro de nuevo. No. Cuando el Señor nos empodera y nos da reconocimiento y autoridad, ahí estamos. Sí, cuando tenemos autoridad y voy a ser el jefe y voy a estar ahí, entonces sí, Jesús. Pedro descubrió que era mucho más débil de lo que se había imaginado. Nosotros también tenemos esa inclinación y a veces pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. A veces queremos vivir el cristianismo en nuestras propias fuerzas. Yo ya serví al Señor, yo ya sé lo que es eso, yo sé cómo es eso. Tú no sabes cómo es eso. ¿Cómo puedes decir que nosotros sabemos cómo es el reino de los cielos? Cuando la Biblia dice que el Señor sustenta el universo con la diestra de su poder. Y nosotros decimos, yo ya sé cómo es eso. La misma palabra Dios en español, D-I-O-S, es un término semántico, unas letras que nos dan una idea de Dios. Pero la misma palabra es limitada para describir lo inconmensurable y grande que es nuestro Dios. Hay gente que dice, yo ya sé cómo corre eso del reino, yo ya sé cómo son las iglesias, yo ya sé. Y el apóstol Pablo, un hombre, dice, en las cosas del reino, dice, fui llevado al tercer cielo. Dice, no tengo palabras para describirlo. A veces nosotros creemos que ya conocemos a Dios. Y el apóstol Pablo que fue y vio, dijo, no tengo palabras. Y nosotros decimos, yo ya sé cómo es eso, ya sé cómo es el backstage, ya sé cómo es el backup de lo de la iglesia. No te dejes engañar, hermano, hermana, amigo. Lo que la gente incorrecta diga te va a llegar a negar a Jesús como lo hizo Pedro. Pedro descubrió que era muy débil. Y eso es lo que yo descubro. Yo descubrí que yo no era el súper. No. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuarto punto. El proceso. Ya aquí lo niega y ahora empieza ese proceso de caída. Pedro dio pasos para negar a Jesús. No fue repentino, sino un proceso que debemos considerar para así evitar. Y ese proceso se puede resumir en algunos puntos que tengo aquí que quiero compartir con usted. Él tenía una confianza excesiva en sí mismo y en su trabajo. Yo soy el que mejor hago el trabajo, yo soy el que mejor hago ese trabajo, sin mí nadie lo va a poder hacer, es que si yo no estoy nadie lo va a hacer mejor que yo y si lo hacen no va a ser igual a lo que yo hacía. Yo pensaba así. Y no hizo caso de las advertencias del Señor. Marcos 14, 29 al 31. Descuidó la oración que el Señor tanto le recomendó. Le dijo, Pedro, ten cuidado, te van a pedir para zarandearte, pilas. Marcos 14, 37, 38. Este es el proceso. En este proceso él no entendió. Pedro no entendió el tipo de batalla que estaba librando. Y usó las armas de la carne para pelear. Marcos 14, 47, Juan 18, 10. Pedro creyó que esto era una pelea contra los sacerdotes, contra el sistema. Y usó una espada, y usó sus estrategias y sus argumentos. ¿Cuántos creyentes a veces
que por alguna situación de vida o que tal vez Dios está formando su carácter, empiezan a creer que la pelea es contra los papás. Los jóvenes que creen que la pelea es contra los papás. Van a un concierto y le gritan a su cantante favorito, te amo, y le gritan todo lo que le gritan. Pero ese cantante ni le paga el teléfono, ni le da la casa, ni le da comida, ni le da ropa. Y a los papás andan en rebeldía. Pasa lo mismo en la iglesia, el equipo de trabajo, con los pastores con el liderazgo, y la gente se rebela contra esos líderes. Descuidan la oración y quieren pelear la batalla y creen que la pelea es contra los papás o contra el presidente o contra el gobernador o contra los líderes de la iglesia, contra el pastor o contra la esposa o contra el esposo. No, Señor, estás equivocado, estás equivocada. Pedro estaba equivocado, no entendió. A veces los creyentes no entienden la lucha que están librando y creen que la lucha entonces ya se torna contra sus hermanos de la iglesia, contra los papás, las mamás o contra los pastores. Tengan cuidado, el enemigo los puede cercar. Los discípulos quedaron solos, el Señor les había dicho, separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Todo poder para vencer la tentación nos viene del Señor y por eso cuando no tenemos comunión con Él fracasamos. No vas a poder levantar tu vida espiritual sentado con personas incorrectas y alrededor de fuegos extraños. Pedro lo sabía, él se sentó con personas incorrectas que estaban con el sistema, que estaban con lo que fuera y tuvo conversaciones incorrectas que lo llevaron a negar a Jesús y no solo llegar a negarlo, sino a maldecir con juramento porque estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en un fuego que no era el de él, en un business que no era el de él. Se mezcló con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos. Marcos 14:54. A veces terminas mezclado y pareciéndote a esas personas. Pedro terminó pareciendo a esas personas y terminó en un proceso de caída. Sabe, a veces los creyentes tomamos decisiones erróneas. Pero si esa persona va a la iglesia, la pregunta no debe ser si esa persona va a la iglesia. La pregunta correcta debe ser, ¿esa persona de verdad es discípula de Jesús? Esa es la pregunta. No sigamos negando a Jesús. En este momento la iglesia cristiana y en esta pandemia, como hablamos el miércoles con datos estadísticos y todo, es el momento de brillar. Pero algunos de ustedes están cayendo en frialdad espiritual, están cayendo en apatía espiritual. Algunos de ustedes, al no poderse congregar y que es tan bueno, si se da cuenta porque la escritura dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es muy bueno podernos congregar, es muy bueno poder alabar a Dios. Cuando podamos regresar al tiempo, aunque yo sé que algunas iglesias ya lo están haciendo de 50, cuando estemos listos lo haremos. Pero aprovechemos el momento para adorar al que vive por los siglos, que a pesar de los efectos de nuestros hermanos están lavados y redimidos por la misma sangre del mismo Dios al que venimos a adorar. Pedro ha llegado a este momento donde hasta con maldición y jurando que no conoce a Jesús, todo fue un proceso del que hemos estado hablando esta mañana. Pero después vino un arrepentimiento, voy rápido. El arrepentimiento de Pedro fue muy rápido. Lucas nos dice que en ese momento saliendo afuera lloró amargamente. Lucas 22:62. Hazlo rápido. En vez de seguir con las personas incorrectas, en fuego extraño, en la actitud incorrecta, arrepiéntete, hazlo rápido, hazlo rápido. No nos cabe duda de que cada una de las lágrimas que Pedro derramó eran evidencia de un arrepentimiento genuino y real, contrario a Judas. Judas fue y
tiró las monedas y se dio cuenta, pero él sintió fue remordimiento. Deja de sentir remordimiento, arrepiéntete. Así hazlo rápido como lo hizo Pedro. Si tú dejas pasar más tiempo, va a ser más difícil después para ti o para cualquiera. A veces queremos escondernos pensando que las cosas se van a arreglar por sí solas. No, Señor, las cosas no se arreglan por sí solas. Eso es como la gente que dice que este universo salió de la nada, por sí solo. Los problemas no se arreglan escondiéndonos, apartándonos, aislándonos, callando. No, hay que arreglar las cosas. Si tienes un problema, una diferencia con tu esposo, con tu esposa, o con tus hijos, o con un hermano de la iglesia, o con los líderes de la iglesia, o con los pastores, o lo que sea, con alguien del gobierno, con tu jefe, con tu manager, con tu supervisor, con respeto, aclara esa situación, aclárala. Porque si lo dejas así, normalmente los problemas son como el cáncer, si no lo tratas, se extienden. Mientras que la comunión con el Señor ha quedado rota, que fue lo que le pasó por ese momento a Pedro, somos completamente vulnerables. El diablo aprovechará para llevarnos a otras tentaciones peores. Por esta razón, es importante que nada más pequemos y seamos conscientes de ellos, acudamos sin demora al Señor y le pidamos perdón. Entre más rápido lo hagamos, mejor. Consideremos esto en la época actual. Cuando las personas que dicen arrepentirse no entienden la seriedad del pecado, ni sienten dolor por ellos mismos, terminan culpando a los demás, terminan yéndose a otras iglesias, porque tal vez lo único que sintieron fue remordimiento, pero no arrepentimiento. Esa gente, desconfía esa gente que diga, ay sí, yo caí en adulterio, pero eso todo el mundo lo hace. Ay sí, yo caí en fornicación, pero eso es lo normal. Ay sí, yo cotorreo de vez en cuando, ay, pero es que uno no se puede aguantar las ganas. No. ¿Sí? ¿Cuánta gente, yo he visto gente que ha cometido errores, esposos o esposas que le han fallado a su cónyuge, y los veo arrepentidos y dispuestos, ¿verdad?, a someterse a los procesos de restauración. Pero también he visto gente que dice, pues a mí el Señor ya me perdonó y nadie me tiene que recordar lo que yo hice. Tranquilo, nadie le va a recordar lo que usted hizo. Pero definitivamente el proceso de restauración sí te va a estar diciendo a ti, no quiero que lo vuelvas a hacer, por eso te estoy restaurando. Pero hay gente que no quiere ser restaurada, simplemente levantan, nadie, yo ya le pedí perdón al Señor, nadie me tiene que decir nada. Tranquilo, no te vamos a decir nada, nosotros estamos para restaurar. Pero si tú no dejas que el proceso de restauración llegue a tu vida, seguramente vas a tropezar de nuevo tiempo después. Fue una humillación muy dolorosa y necesaria, pues no quiso tener en cuenta la palabra de Dios. La vergüenza que él pasó, tal vez consigo mismo y con el Señor, porque el Señor lo vio, fue muy dolorosa, pero era necesario. Pedro necesitaba saber quién era. Pedro necesitaba saber quién era. Siempre que no hacemos caso de lo que el Señor nos dice, Él nos deja hasta que mordemos el polvo. Es mejor hacer caso a su palabra y no llegar hasta este punto. Hay gente a la que el Señor le dice por predicaciones, por videos de YouTube, por textos, por los billboards, por los papás, por la mamá, por el esposo, por los hijos, por los pastores, por los líderes de la iglesia, y no hacen caso y ¡tum!, se estrellan. Hasta que mordemos el polvo. Pues sabe que es mejor hacerle caso al Señor y a su palabra y no llegar hasta ese punto. Pedro aquí ya estaba en arrepentimiento. Lloró. Y como dice el mariachi, llorar y llorar, llorar y llorar. A veces necesitamos llorar. Hay gente que peca y es como si se cambiaran una curita, una bendita, un band-aid y ya. No, tampoco que nos laceremos y digamos que malos, que pérfidos, que perdidos, que la porquería somos. No, pero sí llorar, porque le hemos fallado al Señor, porque hemos pecado. ¿Por qué siempre la gente que falla y que, pero todo el mundo lo hace, pero eso no es nada del pecado, ¿por qué llevan el pecado
en la dirección del hombre, en la relación con el hombre, cuando el hombre no les puede resolver ese problema? ¿Por qué no lo llevamos a la relación con el Señor? ¿Por qué no lo ponemos a la perspectiva del Señor y lloramos y nos arrepentimos? Como lo hizo Pedro. La gente hoy no quiere hacer eso. La gente hoy no quiere sentirse avergonzada y humillada. No, antes, no, eso todo el mundo lo hace. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo me voy a someter? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tienen un corazón rebelde y contumaz. Y eso no los va a llevar a ningún buen lugar. Pedro nos dejó escrito todo su proceso, cómo fue hasta llegar a negarlo. Luego él se arrepintió, lloró. Pero Pedro dice, yo dejo esto escrito para que, y el Espíritu Santo lo dejó escrito allí para que nosotros no lleguemos a esa situación. Sexto punto que tengo, y voy con una imagen. Mientras tanto, si para pertenecer a un grupo de amigos tienes que negar a Cristo como lo hizo Pedro, prefiero agradar a Dios y no a los hombres. Gálatas 1:10. La restauración de Pedro. Si lo pedimos, el perdón es algo que ocurre en el mismo momento en que nos dirigimos al Señor con verdadero arrepentimiento y fe. Es decir, si tú le fallas al Señor, reconoces y te arrepientes y le pides perdón, Él te va a perdonar, porque Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos de toda maldad, dice la Escritura. Pero la restauración sí es un proceso que puede llevar más tiempo. El Señor siempre tomará las medidas necesarias para librarnos en el futuro de cosas y casos similares. Y es allí donde mucho creyente falla. Mucho creyente cree que porque ya le pidió perdón al Señor, ya está restaurado. Deja que el Señor te restaure. Si fallaste a tu cónyuge, si fallaste en rebelarte a la autoridad que por Dios estableció, si fallaste a tus papás, si fallaste al Señor en cualquier área, claro que Él te perdonó, pero Dios quiere someterte a un proceso de restauración, ¿verdad? Para que no te vuelva a suceder. Cuando una persona empieza a doler el apéndice, al principio tal vez le dan medicina y ya le calma. Y la gente cree que ya se sanó, pero en cualquier momento eso vuelve a molestar, hasta que tienen que extirparlo. ¿Para qué? Para que no le vuelva a pasar, porque si el apéndice se explota, entonces viene una peritonitis, que es una infección general del cuerpo, y va a estar muy difícil que salgas de allí. Haz de cuenta que el Señor quiere evitarte esa peritonitis, y entonces te va a extirpar cosas que necesitas. Te va a quitar cosas y te va a someter en un proceso. Yo no puedo decir esto dura un mes, 6 meses, un año, eso depende de ti. Pero Dios quiere tomar las medidas para que en el futuro no te vuelva a suceder. ¿Cuántas veces has cometido el mismo error? Y has terminado echándole la culpa a otros, a la iglesia, al gobierno, a que me casé con un inútil, que me casé con la que no era, los hijos. Y le ibas echando la culpa a los hermanos de la iglesia, a la falta de dinero. No, tus fallas, mis fallas, no se las podemos endosar a nadie, porque Cristo pagó por ellas. Lo que tenemos es que reconocer y someternos a procesos de restauración, como lo hizo Pedro. Si queremos prevenir una otra negación y falla en el futuro, hay que apoyarse en la palabra del Señor y no en tu propia sabiduría. No te apoyes en tus propias opiniones, apóyate en la palabra del Señor. Para nosotros es imprescindible rendirnos al Espíritu Santo, de otra manera será, si no difícil, imposible. Si nosotros no nos rendimos al Espíritu Santo, que es el Consolador, que Jesús le pidió al Padre que enviara, en ese momento va a ser muy difícil para nosotros salir de situaciones frustrantes y que nos causan dolor y alejamiento de Jesús, de los que sirven a Jesús, del servir a Jesús. Admitamos que tenemos limitaciones por nuestra naturaleza humana, algo que parece que Pedro no podía entender. Él creía que todo lo podía hacer y que podía hacer todo lo que quisiéramos. No,
Nosotros no somos superhombres, no somos dioses con D mayúscula, somos seres frágiles y limitados. Dios nos ha dado unos dones y nos ha dado talentos, pero eso no implica que nosotros podamos hacerlo todo. Hay cosas que no lo vamos a poder hacer. Seamos humildes y reconozcamos eso. El proceso de restauración puede ser muy doloroso. Tal vez por eso a la gente no le gustan los procesos de restauración. En el caso de Pedro vemos que después de que Jesús resucitó y se presentó en varias ocasiones a Pedro, aún así él se sentía desanimado. Claro, está desanimado porque lo había negado y le había fallado y ya se había arrepentido, pero seguía desanimado. Ojo con eso. Podemos notárselo o notarlo en su actitud. Él no dijo, listo, ya me arrepentí, ahora voy a servir al Señor. No, un día le dijo a los compañeros, ¿sabe qué? Yo me regreso para atrás, vámonos a pescar. Volver a las viejas andanzas. Juan 21:3. Hay creyentes que son así, vivieron ese proceso de estar con personas equivocadas, lugares equivocados, se dejaron acorralar, estaban en un fuego extraño, negaron a Jesús, se arrepintieron, pero ahora no quieren volver a servirle, sino que ahora están, no, yo me dedico a los trabajos seculares, yo no quiero saber nada de servir al Señor, aunque ya te arrepentiste. Estás desanimado, desanimada. Para empezar, mire lo curioso. Jesús tuvo que ir en rescate de ese muchacho Pedro y Jesús quiere ir hoy en rescate tuyo, como ha ido en rescate tuyo y mío muchas veces. Pero para empezar, mire, fue alrededor de un fuego extraño que Pedro empezó a meterse en problemas y terminó negando a Jesús. Pero una mañana, precisamente cuando se fueron a pescar y fueron toda la noche y no pescaron nada, podríamos sacar otra prédica de ahí, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué fue lo que preparó Jesús esa mañana? Un fuego, un fuego. Qué curioso, había sido alrededor de un fuego extraño en la casa del sumo sacerdote, donde Pedro había comenzado a negar al Señor. Y ahora era precisamente en un fuego que el Señor estaba produciendo que iba a empezar la restauración. Hay fuego extraño, y ahí ese fuego, permítanmelo decir así, divino, fuego de Dios. Una canción decía, fuego de Dios me consume, arde en mi ser. Deja de andar en fuego extraño, ve al fuego de Dios. A ese fuego del altar. El Señor lo preparó. Y así como cuando construyeron el tabernáculo, fue el Señor el que prendió el fuego y era la labor del sacerdote y los sacerdotes mantenerlo encendido. El Señor, después de todo esto que has vivido, de todo este proceso que has vivido de negar a Jesús por estar con personas extrañas, en fuegos extraños, de desobedecer la palabra, de vivir todo lo que has vivido lamentablemente, de alejarte de servirlo, de alejarte de sus negocios, de hablar de lo que no sabes correctamente. Aunque te arrepentiste, estás desanimado, el Señor hoy va a volver a encender ese fuego en tu vida, como lo ha hecho en la vida de cientos de miles de creyentes alrededor del mundo, que alguna vez le hemos fallado al Señor. Él ha vuelto a encender ese fuego de la restauración. Y allí en ese fuego hace 3 preguntas en público, no las hizo en privado, porque esa es la otra, ay no, a mí que me restauren en privado, en público, en público. ¿Sabe por qué lo hizo Jesús en público delante de sus otros compañeros? Para que en adelante nadie dudara de que era Jesús el que lo había restaurado públicamente, públicamente, públicamente. A veces te parece, ay no, si yo fui, pero que nadie se entere. Tranquilo, si el Señor quiere hacerlo público y está dispuesto, listo Señor, para las que sea. Yo fallé. Dale, avanza. 3 preguntas en público, no en privado, pero fue para que después no empezaran, ¿quién sabe qué hablaron allá? ¿Quién sabe qué hicieron allá en el secreto Jesús y Pedro? No, Jesús delante de todo le dijo, ay muchacho, tú vas a pastorear a estos, apacienta mi rebaño. ¿Me amas? Pastoréalos. ¿Me amas? Pastoréalos. Estaba diciendo a Pedro y a los demás, este genio es el que les va a ayudar a ustedes de ahora en adelante. El mismo Señor le había perdonado y había vuelto a colocar en el ministerio. Todo esto revela una forma maravillosa de la gracia y el amor perdonador de nuestro Salvador, el Señor Jesús.
Pedro un día se metió en problemas por un fuego extraño con personas incorrectas, porque estaba en el lugar equivocado, porque se sentó con esas personas en ese lugar equivocado que no le aportaban nada a su vida espiritual, y en un fuego que no le pertenecía a él, y aunque estaba cerca a Jesús y lo podía ver, terminó siendo acorralado y termina negando a Jesús, a ese que le había dado los mejores años de su vida y que le había dado la vida eterna. Terminó negándolo. Y muchos creyentes dicen, yo no lo niego, pero Él te ha llamado a servir y andas por allá atrás haciendo lo que no debes hacer. Pastor, pero no es malo lo que estoy haciendo. Sí, seguramente no es malo lo que estás haciendo, pero no es lo que Jesús te mandó a hacer. Esa es una manera, tienes que reconocer que esa es una manera de negar a Jesús. Y empieza el proceso de caída hasta que lo niega. Lo negó hasta con maldición. Tal vez tú no maldices, tal vez tú no reniegas, pero ya permites chistes de doble sentido, ya haces muchas cosas que no debes hacer, piensas cosas que no debes pensar, ves cosas que no debes ver, ya estás en ese proceso y terminarás negando a Jesús con tu manera de vida, hablar, pensar, decir, comportarte, y luego va a venir el arrepentimiento. Y ojalá venga rápido y te arrepientas rápido como lo hizo Pedro. Y luego de eso, aunque quedes desanimado, va a venir un proceso de restauración que no puede ser fácil, que a veces es doloroso, pero que es necesario. Y también, en el último punto hablé de esa restauración. ¿Y Dios para qué te va a restaurar? ¿Para que vuelvas a lo de antes? No, para que vuelvas en el poder del Espíritu, mejor, crecido, aprendido y sometido al Señor. Mucha gente, y ahí no puedo decir algunos, muchos creyentes hoy en día se han sentado a fuegos extraños, con personas extrañas, que los ha acorralado el enemigo, y ellos han terminado negando a Jesús, tal vez no verbalmente, pero sí con su manera de vida y desobediencia. Esta palabra queda para ti, esta palabra queda en tu haber y en tu corazón. La comparto esta mañana, porque tal vez en esta pandemia, con ese aislamiento, con ese distanciamiento social, se está convirtiendo en un distanciamiento espiritual. Y te estás juntando con personas que no debes y hablando cosas que no debes en un fuego extraño. Ten cuidado de no negar a Jesús, y si ya lo hiciste, arrepiéntete y vuelve a Él, porque Él te va a restaurar. Y sabe, Pedro terminó siendo uno de los hombres más reconocidos, si no el más, juntamente con Pablo, de los apóstoles. Dios, cuando restaura, restaura pleno. No te desanimes. Si ya te arrepentiste, vuelve a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Él te llamó y desde antes de la fundación del mundo te escogió para que anduvieses en buenas obras que Él preparó de antemano. No te quedes por allá en fuego extraño con personas incorrectas. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que toques a mis hermanos, que nos hables a todos como me hablaste a mí a través de esta palabra. Ayúdanos a no negarte. Ayúdanos, Señor, y si estamos en lugares extraños, con personas extrañas, alrededor de fuego extraño, con personas incorrectas, ayúdanos a salir de allí. Ayúdanos a arrepentirnos y a volver a ti para servirte, para hacer y hacer lo que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo, que cada uno de nosotros fuéramos. Restáurame si me tienes que restaurar, aunque sea doloroso, aunque pueda sentirme confrontado, aunque me incomode, hazlo, Señor. Dile así al Señor, hazlo. Ahí estás, díselo, hazlo, aunque me incomode, hazlo, Señor. Te quiero servir. Perdóname. Y si tú has vivido toda tu vida en fuego extraño y con personas incorrectas, esta mañana queremos extenderte la invitación para que como Pedro te arrepientas y vengas a estar con el Señor en un fuego sagrado que Él mismo ha encendido.
¿Cómo lo hace? Dirá usted. Entrégale tu vida a Jesús. Ríndete a Él. Repite esta oración con todos nosotros. Ayúdenme a orar con las personas que seguramente van a hacer esta oración. Y dile así: Señor Jesús, reconozco que toda mi vida he vivido lejos de ti, en fuego extraño, con personas incorrectas, que no te temen, que pecan. Y yo mismo he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me perdones. Entiendo que moriste en la cruz del Calvario por mi culpa. Lo siento. Perdóname. Te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Enciende un fuego divino allí en él. Y ayúdame, Señor, a nunca volverte a negar. Gracias por salvarme y limpiarme con tu sangre preciosa. Amén. Si hiciste esta oración, contáctanos a la dirección de la iglesia, www.iglesiacaf.org. Si estás fuera del estado, solo llama a una iglesia de sana doctrina, cerciórate de que sea sana doctrina, crece en el conocimiento del Señor y guárdate de andar en fuego extraño con personas incorrectas. Si Jesús no ha venido esta noche, nos vemos antes de esta noche, nos vemos en el servicio a las 7:30. Y si tú no te conectas esta noche, pero lo haces el miércoles y Jesús no ha venido por su iglesia, nos vemos el miércoles. Dios te bendiga. Cambio y fuera.